The other thing I'm remembered for is what happened on 1st August 1976, when I was chasing him like an asshole. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a la nueva macro review del canal. Ya sabéis que hay una al mes, al final de cada mes, justo ahí, ¿no? En los últimos días o los primeros, el siguiente, más o menos 30, 31, uno de cada mes, pues llega, en esta ocasión la de este mes, es Rush, la macro review del mes, una película dirigida por Ron Howard y estrenada en el año 2013, cuenta con un cast liderado por Chris Hemsworth y Daniel Brühl. ¿Por qué Rush? ¿Por qué Rush como macro review? Bueno, realmente de Rush no tengo como excesiva cuestión que decir, más allá de mi opinión, extenderme un poco, ¿no?, de todas estas cuestiones, pero quiero hablaros un poco de Fórmula 1, es una excusa esta macro review, es una excusa porque, bueno, pues es algo que a mí me gusta, por lo tanto, si no os interesa, pues esta macro review probablemente se os quede un poco lejana, ¿no? Pero quiero también hablaros un poco de lo que significa esta modalidad deportiva, un poco la historia real detrás de Rush, lo que lograron los pilotos que la protagonizan, ¿no?, los actores que interpretan a los pilotos que la protagonizan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a ser una macro review un poquito diferente, quizá, pero yo creo que va a ser muy productiva. Y vamos a empezar directamente. Una de las cosas básicas con respecto a Rush es reconocer y recordar, más que reconocer, que está basada en una historia real. Esta película, como digo, estrenada en 2013, adapta la temporada de 1976 de Fórmula 1. En concreto adapta la temporada desde el punto de vista de dos pilotos que lucharon por el título en aquella ocasión, el británico James Hunt y el austríaco Niki Lauda. Dos pilotos históricos, ambos campeones del mundo. En esos momentos Niki Lauda tenía un título mundial, el de 1975, que fue su primer título, lógicamente, era el primero, el único que tenía, y James Hunt no tenía ninguno. Y en 1976 el McLaren de James Hunt pelearía con el Ferrari de Niki Lauda hasta la última carrera, hasta el último suspiro, en un final de temporada en Japón absolutamente histórico. Esta temporada se conoce de sobra entre los amantes de la Fórmula 1, se conocen todos los detalles que sucedieron, aquella famosa descalificación que luego pues se anuló, esa batalla hasta el final y por supuesto aquel accidente, ¿no? Pero la película no narra únicamente esa temporada, en realidad nos narra la llegada a la Fórmula 1 de ambos astros del automovilismo y un poquito al final ya pues cómo terminaron sus carreras o sus vidas, ¿no? Bueno, es una película interesante. Yo recuerdo que cuando se estrenó, en aquellos tiempos, ahora pues casi que también, no había ninguna película buena de Fórmula 1 más allá de dos casos aislados, ¿no? ¿Y cuáles son esos dos casos aislados? Pues los amantes del motor ya los conocéis. Grand Prix y Le Mans. Son dos películas que nada tienen que ver y ambas tienen un toque especial a su manera, ¿no? O sea, Grand Prix es absolutamente increíble, o sea, es un 10, así lo digo, es una de las mejores películas de la historia en cuanto al realismo. O sea, esta película, en el cast, tiene a los grandes campeones de aquella época. O sea, muchos pilotos históricos de los años 60 son los que están en esta película, porque es increíble, o sea, es como ver una realización realista extrema, porque lo es. Aquellas vueltas por Mónaco son un disfrute, son un goce, o sea, tú puedes ver esto, escucharlo y verlo a pura máxima calidad y velocidad y flipar en colores, o sea, es espectacular. ¿Cuál es el problema de esta película? Que el coñazo de la trama es importante. Habrá quienes les guste, pues estupendo, hay gustos para todos y para gustos colores, como se suele decir, ¿no? Pero desde luego que yo me dormía en estas secuencias de romance entre un piloto que se enamora de la mujer de otro piloto, que dices tú, vamos a ver, corta la chorrada y ponme la salsa, ponme las carreras, que es lo que quiero ver, ¿no? Pero desde luego que eso no estropeaba, bueno, estropeaba un poco el producto final, porque era una peli súper larga y súper aburrida, la verdad, pero la parte de competición era increíble, era un 10, como digo. Y luego Le Mans, es una película que no es Fórmula 1, pero aún así pues es lo más cercano, no es un automovilismo, una pista mítica, etcétera, con Steve McQueen, y también es absolutamente espectacular. Aquí lo que pasa es justo lo contrario, que
falta historia, o sea, aquí no hay historia aburrida, es que directamente no hay historia, ¿no? Por lo tanto, cuando se anunció Rush, cuando iba a llegar, cuando se vio el tráiler, yo era un chavalín, muy jovenzuelo, pero me moría de ganas de descubrir qué iba a ser esta película. ¿Qué va a ser esta película? O sea, es que no tenía ni la menor idea. ¿Va a ser un bodrio, un biopic de estos malos, cutres, con escenas ridículas? ¿O realmente se va a adaptar a lo que necesitan los tiempos? Que es una buena película de Fórmula 1 en este caso, ¿no? Pues lo logró. Lo logró y se convirtió en una obra magna de su director. Antes de hablaros de la historia real, y bueno, no sé si hablaros primero de la historia real y luego de la peli, yo creo que lo vamos a ir intercalando, pero lo primero voy a intentar hablaros un poco sobre el director, que es Ron Howard. Ron Howard, actor juvenil. Sí, joven, más que juvenil, pero sí también, o sea, un chico joven que era actor y según fue perdiendo pelo, pues se decidió a meter en la dirección, ¿no? Ha hecho obras de todo tipo y sus mejores películas son auténticas victorias, o sea, son auténticos disfrutes, ¿no? Lo que pasa es que luego tiene pelis muy sosainas, pelis que no te dicen nada, pelis que dices, esto no tiene alma, no tiene chicha, no tiene nada, nada de nada, o sea, es un director que a veces, bueno, pues dirige de una forma como automática, ¿no? No sé, a lo mejor no es su culpa, y los guiones que trata son malos, no lo sé, pero hay películas que son bastante aburridas y olvidables, pero luego tiene otras que son desde luego muy, muy interesantes. Willow, por ejemplo, es una película que, si bien no es una gran obra, pues es evidente que ha pasado a la historia del cine. O sea, es una peli de aventuras con un gran CGI por aquellos tiempos, pues aquel morphing que hacen al final, o sea, está muy chula. Aquí saltó a la fama Warwick Davis, bueno, en fin, una película histórica, ¿no? Y luego tiene grandes obras, por ejemplo, Apolo 13. Apolo 13 le valió muchos premios. Apolo 13 es una película pues laureada, que a lo mejor se hace un poco larga, pero que vamos, es bastante chula y desde luego que merece bastante la pena, sin duda alguna. Después tiene algo muy especial, por lo que yo le guardo un gran aprecio, porque después de hacer Rush, Fórmula 1, hizo algo aún más grande. Lo más grande. Sí, señoras y señores, hizo un documental sobre los Beatles. 8 Days a Week, The Touring Years, nominado y premiado en 1000 millones de vertientes. Bueno, un extraordinario documental con testimonios de todo tipo sobre los primeros años de los Beatles. Ojalá Ron se anime a hacer la segunda parte de Studio Years desde el 66-7 hasta el final, ¿no? Y el final ya lo tiene Peter Jackson con Get Back, ¿no? O sea, tendríamos la trilogía. Pero ahí nos falta esa mitad, ¿no? Que ya lo tenemos sabido de 1000 millones de maneras. Luego tenemos Anthology en los 90, o sea, tenemos de todo, películas biográficas, pero esto a mí personalmente me pareció que estaba muy bien hecho y lo tengo en mi casa como Dios manda. Lo vi un par de veces en el cine, incluso 2 veces, sí, o sea, aquello era estupendo. Hay que verlo, cuando salen estas cosas hay que verlas, pero es que además Rush también disfrutó de 2 visionados por mi parte. Me gustó tanto que la quise ver la semana siguiente después de verla por primera vez. Bueno, Ron Howard, como digo, tiene de todo y esta para mí seguramente sea su mejor película. Lo digo en serio, seguramente sea su mejor película. Por lo menos para mí es la favorita de su filmografía, como digo, en base a mis gustos y a mis opiniones. Una película que cuenta con un dúo de editores, que a mí es lo que más me gusta de la película, seguramente eso y la banda sonora y las interpretaciones, ¿no? Que son los editores de confianza de Ron Howard. Daniel P. Hanley y Mike Hill. Ambos trabajaron, por ejemplo, en Apolo 13 y les llevó a conseguir el Oscar, o sea que son 2 editores que tienen una gran carrera. Sin embargo, llama la atención que algunos editores, y en general hay otros puestos que quizá también, pero sobre todo me llama la atención en la edición, en el montaje, cuando trabajan casi con exclusividad. O sea, esto, por ejemplo, Michael Kahn, el editor de Steven Spielberg, Thelma Schoonmaker, la montadora de Martin Scorsese, son personas que han trabajado toda su vida de forma exclusiva para el director en cuestión. O sea, todos los años, siempre que hay una película, ellos son la persona que la va a montar. Da igual, aunque, oye, mira, el que ha salido este chico que es el mejor montador, me da igual, yo tengo al mío, a la mía, tiene 90 años, 80, da igual, es que es el mío. Es que esta es la persona que me monta las películas, ¿no? O sea, es una relación de fidelidad muy importante. Yo me acuerdo cuando hace tiempo hacía pelis amateur con mis amiguetes y tal, ¿no? Y uno de los, la única prácticamente, bueno, tenía muchas manías, la verdad, pero mi manía más principal era que yo la montaba. O sea, yo quería hacer el producto, yo quería decidir cómo se hacía, porque al final el montador tiene todo el poder. Lo que pasa que, claro, un montador que tiene todo el poder, pues es un mal montador, porque tiene que tener al director a su lado todo el tiempo, ¿no?
diciéndole lo que quiere y lo que no quiere. Oye, esto me gusta así, ¿qué opinas? Tal. El montador al final decide, pero el director es el jefe, ¿no? A no ser que estés en Estados Unidos, que es el productor, pero bueno. Entonces yo creo que es un trabajo muy importante y aquí estos dos, de nuevo, ¿no? Pues me llaman la atención porque trabajan prácticamente con exclusividad con el bueno de Ron Howard, y desde luego que aquí consiguieron sus máximas cotas, porque la peli, por ejemplo, ganó el BAFTA a Mejor Edición, entre otras muchas nominaciones, por ejemplo, Mejor Película Británica. Sin embargo, los Oscars, los premios de la Academia, no la nominaron absolutamente a nada. Que estamos alabando esta gran calidad de edición, que es estupenda, o sea, me parece fantástica, pero evidentemente no es suficiente para disfrutar con esta película, esa edición. También tiene, como digo, unas interpretaciones, por lo menos una de ellas para mí merecía una nominación al Oscar. Quizás seguramente ganar el premio, así lo digo, ahora lo hablaremos. Luego, por supuesto, la banda sonora de Hans Zimmer. O sea, Hans Zimmer, ¿qué podemos decir de él? Es un tipo que es un genio absoluto. Lo hace todo y todo bien, todo. Pero tiene cosas por las que se le reconoce más que por otras. Todo el mundo ama su banda sonora del Rey León, El Caballero Oscuro, todas las de Nolan en general, o sea, no todas, porque ahora ya está con Göransson, ¿no? Pero bueno, cuando ha estado con Nolan, pues eso, las del Caballero Oscuro, las dos primeras junto a James Newton Howard, la tercera ya en solitario, luego, por supuesto, Inception o Interstellar, o Dunkerque, y bueno, pues otras obras, como por ejemplo Gladiator, que quién puede olvidar Gladiator, y vamos sumando y decimos, esta, Man of Steel, que sí, alguna otra de DC, no sé qué, y al final dices, y Rush. Rush nunca está entre las primeras que se mencionan de Hans Zimmer. Nunca. Van llegando nuevas, Dune, no sé qué, va sumando y al final, ¿qué pasa con Rush? Que no fue ni nominada. Aquella banda sonora absolutamente inolvidable. Para mí, top 3 de Zimmer. Sobre todo el famoso tema. Esto es lo que sobre todo se conoce de la peli, que es increíble, que es Lost but Won. Algo así como derrota pero victoria, ¿no? Perdido pero ganado, perdedor pero ganador, o el que ha perdido pero ha ganado, ¿no? Algo así. Y claro, este tema es perfecto, es uno de los mejores temas de la historia del cine, lo puedes escuchar 1000 veces y además te transmite algo muy difícil, que es esa magia, ¿no? De las carreras de Fórmula 1 y del final de una temporada, porque los finales de temporada, ahora hablaremos de la Fórmula 1 como he prometido, ¿vale? Que el campeón le saca 100 puntos al segundo, pues te vale un poco de nada, ¿vale? Muy bien, ha habido un año que ha habido una dominada muy fuerte por parte de un piloto, tal, o por parte de un equipo normalmente, estupendo. ¿Se lo ha merecido? Pues nadie dice que no. Pero esos finales, con 2 o 3 pilotos, en 5, en 10 puntos, en la última carrera, todo va cambiando hasta, bueno, ha habido casos, ¿no? En la última carrera, o incluso en las últimas vueltas, incluso en la última curva. Sucedió en el año 2008, ¿no? Entonces, eso es algo único. Es la magia de que de un momento a otro puedes pasar de ser un héroe o un don nadie, ¿no? Tampoco es eso. Pero, insisto, vamos a reservar esta charla del campeón de Fórmula 1 para otra ocasión. Ahora me quiero centrar en las interpretaciones porque vamos desgranando la peli poco a poco. Increíble también. O sea, Chris Hemsworth tiene algo que es verdad, que desde que fue Thor en el año 2011, no ha liderado, y han pasado más de 10 años, una película en taquilla de gran calidad. De nuevo, olvidamos Rush, la olvidamos. Pero aparte de Rush, no la ha liderado. Porque Men in Black International, que es un poco lo que aspiraba a ser su debut, voy a decir debut entre muchísimas comillas, como gran estrella de cine, aparte de su papel de Thor, que ya es una gran estrella de cine, fracasó estrepitosamente, tanto en crítica como en público, como en taquilla, que es muchas veces importante. Fracasó estrepitosamente. Fue un desastre. Un desastre. Claro, entonces el fastidio ya es, pues eso, más grande todavía para este actor, que el tío, Thor, pero claro, hay un punto en el cual tienes que demostrar que eres capaz de otros papeles. Y no solo demostrarlo, porque, por ejemplo, en la película esta del hotel, ahí, ¿cómo se llama? Bueno, ya sabéis cuál digo. Esta del hotel, que están en el motel o en el... no me acuerdo cómo se llamaba. Hay una galería secreta, spoiler. Bueno, ya sabéis qué película os estoy diciendo. Decidme en los comentarios porque de repente me he quedado en blanco y no quiero pararme a mirarlo. ¿Sabéis qué película estoy diciendo perfectamente? Yo también lo sé, pero se me ha ido de la cabeza el nombre. Bueno, pues esta película, a lo mejor luego me acuerdo, resulta que también le tenían el reparto, o sea, que es un tío que ha hecho películas, vaya. Pero, bueno, evidentemente no es una gran estrella de forma individual, ¿no? Y eso se ha notado con comparación con otros
Vengadores, ¿no? Scarlett Johansson, ¿qué podemos decir? Es una gran estrella con grandes películas protagonizadas. Mark Ruffalo, Jeremy Renner también ha sido nominado al Oscar en muchas ocasiones, como Scarlett, como Mark Ruffalo sobre todo, ¿no? Bueno, pues eso, están ahí, ¿no? Luego Chris Evans, por ejemplo, no tiene muchas nominaciones, pero a fin de cuentas hay un pequeño detalle, que sí es protagonista de grandes películas como Knives Out, por ejemplo, o Wonder. Yo creo que Chris Hemsworth aquí demostró que podía ser un gran protagonista, pero la gente se olvidó de Rush. Es que la gente se ha olvidado de Rush. Yo eso no lo termino de entender. Vemos los datos de taquilla, porque también hay que hablar de esto en una macro review, y los datos, por ejemplo, en Estados Unidos no son muy prometedores. Pero breaks the even, ¿qué significa esto? Hay un punto en el cual una película, depende de la peli, pero normalmente es el doble de lo que ha gastado, no tiene por qué, hay que tener en consideración posibles retrasos de la película, gastos publicitarios normalmente no, pero también se pueden ver. Hay 1000 formas de calcular el dinero que necesita una película para ser rentable. O sea, si tú te gastas 2 euros en una peli y recaudas 3, a lo mejor no estás ganando dinero. ¿Cómo que no? Si 2 y 3, ya, pero es que a lo mejor te gastas 2 euros en hacer la peli, pero tienes un montón de contratos firmados extra de no sé qué, no sé cuánto, que al final te gastas 10 y tienes un montón de préstamos para los que has prometido que vas a recuperar por lo menos 30. Ganas 19, pues no son los 30 que tienes, ¿no? O sea, es un poco ese tipo de historia. Entonces es muy complicado calcular estas cosas, pero Rush, si vemos los datos y lo calculamos de todas las formas posibles, no es una película que se vanagloria en su gran taquilla, porque no es un Avatar, pero funcionó bastante. Yo la fui a ver 2 veces, eso ya es una ayuda, de nada, Ron Howard. No, pero en serio, o sea, es una película que funcionó relativamente bien. Aún así, como digo, le faltó ese punto de explosión mundial para ser muy vista y muy conocida. Fue conocida, sigue siendo apreciada, todo el mundo la considera una buena película, pero le falta ese punto, le faltó en su día, de explosión, como digo, comercial y luego en premios. O sea, si esta peli hubiese sido nominada, como pasó con Ford vs Ferrari Le Mans 66, 6 años después, a varios Oscar, la peli probablemente hubiese recaudado mucho más dinero, pero no fue el caso, se olvidaron de ella. Entonces así tampoco fue favorable para el caso de Chris Hemsworth o de cualquier otro, ¿no? Bueno, y Daniel Brühl. Daniel Brühl, aquí hay un pequeño debate, ¿no? Yo creo, porque se le envió como tal, que debería haber sido nominado, incluso quizá ganador, del Oscar a Mejor Actor de Reparto en aquel año 2013, premios entregados a principios de 2014. El premio fue a parar a manos de Jared Leto por Dallas Buyers Club, una gran actuación, interpretación fantástica que merecía una nominación, pero yo entre una y otra probablemente me hubiese quedado, también es que estoy un poco biased, ¿no? con el tema de la F1, pero bueno, creo que hubiese apostado por Daniel Brühl. Irónicamente, Daniel Brühl 3 años después acabó participando en Capitán América Civil War como el barón Helmut Zemo y posteriormente en Falcon and the Winter Soldier y demás proyectos en los que está este carismático personaje que desde luego pues gusta tanto a los fans, ¿no? Daniel Brühl es uno de los mejores actores del mundo. Es así, y es para mí de los mejores actores que no tienen una nominación al Oscar todavía, ¿no? Es un actor al que hemos visto en muchos proyectos y es un actor que tiene la facilidad de pocos, ¿no? para hablar en varios idiomas, porque este actor es alemán, Daniel Brühl, ¿no? Pero también es español. Habla español perfectamente porque nació en Cataluña, nació en Barcelona. Por lo tanto, también habla catalán, porque ha vivido en Barcelona mucho tiempo, es catalán de adopción, por así decirlo, habla catalán, obviamente, además de español, y por supuesto inglés, ¿no? Que vamos a decir de inglés, y participa en películas de Hollywood desde tiempos inmemoriales. Entonces es un actor que tiene esa facilidad que tienen pocos, como Viggo Mortensen, por ejemplo, que ya sabéis que habla todo con acento, bueno, español con acento argentino, y además pues es un actor que ha participado en películas internacionales de toda la vida, etcétera. Bueno, pues de estos que tienen como la facilidad de poder hablar en varios idiomas de forma nativa, que no es sencillo, porque otros, sí, Gwyneth Paltrow habla muy bien el español, Freddie Highmore habla muy bien el español, de hecho es una pasada, o sea, es un experto, pero no son nativos. Son expertos en hablarlo, pero no son nativos. Este tío es nativo, o sea, este tío habla perfectamente varios idiomas que son sus lenguas propias. Entonces eso es algo brutal para un actor. Y como digo, para mí de los mejores que no han ganado un Oscar, pero es que en este caso le tendríamos que meter en una categoría inferior, de los mejores que no han sido ni nominados al Oscar todavía, inexplicablemente, porque este papel, repito, debería haber tenido por lo menos una nominación. Eso sí, aquí entramos en la duda de si esta peli tiene 2 protagonistas o un prota y un personaje importante de reparto.
Y yo creo que esto es muy evidente, o sea, ya lo vemos en el póster. Ya vemos en el póster. El primer crédito y el que sale delante, está claro que es Chris Hemsworth. Pero hombre, Daniel Brühl no es un personaje secundario, es un coprotagonista. O sea, la peli se basa en los puntos de vista de ambos continuamente. Continuamente. La peli tiene dos protagonistas, claros e indudables. Por lo tanto, enviarle en la categoría a Daniel Brühl de mejor actor de reparto hubiese sido un timo. Es un poco el mismo caso de Érase una vez en Hollywood, con Leonardo DiCaprio protagonista y Brad Pitt secundario, y el caso, por ejemplo, de Whiplash con Miles Teller y J.K. Simmons, que en el caso de Simmons y de Pitt, pues ganaron el Oscar a mejor actor de reparto al secundario cuando son coprotagonistas de la cinta, ¿no? En esta ocasión hubiese sido un poco igual. Es una lucha con la que pues, es muy difícil, o sea, depende de cómo lo mires, el estudio siempre te lo va a enviar de una manera inteligente para intentar ganar, o sea, es complicado, muy complicado. Yo creo que, bueno, pues en esta ocasión hay dos protas, pero bueno, si lo mandaban como secundario, pues debería haber ganado el Oscar y pues no fue nominado, insisto. Pero bueno, cambiando de tema, porque ya hemos hecho una presentación bastante, ¿no?, pues dedicada de todos estos asuntos, nos vamos a mover directamente al siguiente tema, que es la propia película. Como he dicho, hay una gran calidad de edición, porque la fotografía es preciosa también. O sea, las tomas están muy bien realizadas y también quiero destacar que están muy chulas las imágenes de carrera, ¿no? Claro, esto es muy complicado. O sea, como fan de las carreras, yo veo esto y me lo creo, pero no del todo. Es decir, lo veo muy bien hecho, es realista, pero no es verdadero. No sé si me estoy explicando. Y supongo que es normal, pero vemos las carreras, vemos la acción en la pista y está todo muy cinematográfico, o sea, está hecho de manera cinematográfica. Muchas veces la batalla entre dos pilotos en una curva, en una recta, no es tan cinematográfica, pero es que esto es lo normal. Entonces, aunque le falte ese punto de realismo extremo, yo creo que el realismo realmente no es que no lo tenga, es que lo pierde un poco a posta para enfocarse un poco en la espectacularización de la acción para el público, que es algo muy importante teniendo en cuenta que es una peli de carreras. Lógico, entre la banda sonora y esos momentos, ¿no?, súper bien editados, tal, pues si lo exageras un poco, te vas a quedar con ello de una manera extraordinaria. Y va a gustarte mucho más. Entonces, me gusta mucho que al principio te pongan poco a poco, ¿no?, las escenas en las que estos pilotos entran en la Fórmula 1. Uno de ellos debuta con un coche bastante flojo, ¿no?, que pues evidentemente tiene varios problemas, sobre todo pues pierde sponsors, de hecho no los necesita y luego resulta que no los tiene, tal, bueno, un desastre y se queda sin equipo y ahí necesita el asiento de McLaren, otros tiempos, esto no se negocia así, yo creo ya. Y luego el caso de Daniel Brühl, Niki Lauda, esto también lo tengo que aclarar, ¿vale?, ya empezando a intercalarlo con el tema de la realidad del mundo de la Fórmula 1. A veces se nos olvida, ¿no?, porque señalamos a un piloto y decimos, Lance Stroll, piloto de pago. Obviamente, sí, Lance Stroll es un piloto de pago, su padre es el jefe del equipo, faltaba más. Pero hay un pequeño detalle que no podemos olvidar, que Niki Lauda también era un piloto de pago, que la gran mayoría de pilotos de Fórmula 1 son niños ricos. Tampoco hace falta que sean tipos Mazepin, ¿no? O sea, en plan un chalao que pues tiene mucho dinero y yo aquí mando y punto, ¿no? Y no hace falta que ese sea el caso. Hay tipos como Niki Lauda, que sí, su padre tenía mucha pasta y él renuncia trabajar en banca y tal, para meterse en la Fórmula 1, se compra el asiento, etcétera, etcétera. Está claro que es un piloto de pago, pero luego demuestra que es el mejor del mundo. Es que eso también es ser un piloto de pago que luego ha podido demostrarlo, ¿no? Y hay pocos pilotos que vengan, ninguno realmente, de una familia humilde, en las afueras, en un barrio, en un suburbio. O sea, es que esto no es así, no viven en palacios todos. Ahora ya supongo que sí, pero no viven en palacios cuando empiezan en la Fórmula 1. Hay algunos que sí, pero hay pilotos de pago con mucho dinero que luego han demostrado ser grandes pilotos y eran pilotos de pago en un inicio. Que ya sé que no nos gustan pilotos de pago que vienen simplemente a comprar un asiento y vengo aquí, yo quiero pilotar en Fórmula 1, ya está, ¿no? Como si yo me compro mañana porque tengo 10.000 millones de euros un Ferrari y lo guardo en el garaje. Pues no, pues es que no lo voy a saber, o sea, es que no puedo, ¿no? Pues eso, pero hay casos y casos, y evidentemente Niki Lauda es uno de los ejemplos más notorios de un piloto de pago que se convirtió en uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Una de las cosas que más me gustan de la peli es la forma que tiene de enemistar a ambos personajes al mismo tiempo que ganar respeto por ellos. Es decir, en esta película tú tienes dos chicos, ¿no?, que se están no peleando, porque bueno, al principio ya tienen ahí un fuerte encontronazo, pero a partir de ahí
digamos que ganan un poco de respeto y tú no sabes muy bien con quién estás, ¿no? Te los ponen de una forma un poco exagerada. James Hunt es, pues eso, un depravado, obseso sexual, guaperas, que disfruta conduciendo, yendo a tope, le da un poco igual todo y eso, un tipo que vive la vida al máximo y es una estrella de rock. James Hunt es la estrella de rock. Ha habido pilotos de ese tipo, de esa cuerda. Ahora ya no hay tantos quizá, o al menos de forma aparente, pero siempre los ha habido, ¿no? Y James Hunt es como el máximo. Y luego está Niki Lauda. Ha habido pilotos siempre, y este es el máximo también en lo suyo, callados, con horarios, ¿no? Al principio le llaman ¿quién es ese alemán? No, 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 es austriaco. Por eso de que son cuadrados, por eso de que son, y en este caso Lauda es un tipo obsesionado, genio de los coches, ¿no? Minucioso y perfeccionista. Y claro, al final, ¿tú con quién vas? Dices, no, yo con Lauda, porque claro, Lauda es un tío pues, buenísimo, tal, no sé qué. Ya, pero Lauda también es un capullo, o sea, también se comporta de forma absurda, se ve que, en fin, eso, ¿no? Y luego Hunt parece un capullo, pero en el fondo le coges mucho cariño y dices, bueno, pero merece también la victoria, ¿no? Eso lo hace muy bien la peli, ambos personajes son muy distintos y se enfrentan y chocan y colisionan, no solo en la pista al principio, sino también en sus aspiraciones por el título del año 76, pero es que además tú como audiencia no tienes muy claro cuál de los dos tiene que ganar, cuál de los dos quieres que gane, de qué va la peli, de cómo ganó Hunt o de cómo ganó Lauda, porque no lo sabes hasta el final. Puede ser una gran historia de superación de Lauda, que es lo que tiene pinta, pero al final el prota es Hunt, ¿no? Entonces también tiene pinta de que va a ganar él. Es muy interesante, porque es una historia real, e insisto, eso está muy bien trasladado a la audiencia que duda cuál de los dos tiene que ser el campeón. Pero hay algo especial en esta película, o al menos para mí, y es que esta rivalidad, que es de las más conocidas de la historia, quizá la más conocida de la historia, está un poco ficcionada. Digo que es especial porque hace especial la película, es decir, la da un toque más de dramatismo y de epicidad, cuanto menos, ¿no? Pero en la vida real tenemos que recordar varias cosas. Lo primero es que esto es una obra de ficción. Esto es algo que mucha gente olvida en productos como The Crown, ¿no? Que trata la historia de la familia real británica. Está adaptando una historia real, pero mientras no sea un documental, es una obra de ficción. Son actores vestidos con los monos, con las ropas de los años 76 y cercanos de Fórmula 1, especialistas en coches de Fórmula 1 de aquellos años y un equipo de cine. ¿Están intentando ser fieles a la historia? Claro, por supuesto, pero no es un documental. Entonces va a haber diferencias. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Bueno, ahora vamos con una que es tétrica, que es la muerte de un piloto, en este caso de dos, ¿vale? Y que yo siempre me pregunté y investigué un poco y la verdad que, en fin, es un poco desagradable. Ya sabéis que la Fórmula 1 en aquellos tiempos era muy peligrosa. Pero bueno, antes de eso, una de las grandes diferencias es precisamente la rivalidad entre ambos pilotos. Es cierto que Hunt y Lauda tenían una rivalidad, pero no era tan bestia como se ve en la película. En la película realmente es como que están obsesionados el uno con el otro y necesitan el uno del otro para mejorar. Y no digo que no fuese así, pero creo que en su gran mayoría no fue así. Por ejemplo, esto no sé si lo sabréis, pero James Hunt y Niki Lauda fueron compañeros de piso. Eran amigos. Tenían respeto, tenían rivalidad, pero no se odiaban. No había tal enemistad entre ellos. Tampoco es que se odien en la película, pero sí que están como a la distancia, ¿no? Como que se observan, se tiene como un poquito de tirria, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pues eso. Pero aquí no, en la vida real, aquí, bueno, sí, en nuestro mundo, no en la ficción, pues sí, tenían, claro, los ojos el uno encima del otro para ver quién podía mejorar, pero bueno, evidentemente hay una amistad de por medio, ¿no? Insisto, es que fueron hasta compañeros de piso una época. Vamos, no todos los compañeros de piso se llevan bien, cuidado. Pero en este caso yo creo que había una gran amistad. Cuando pase toda la sección del vídeo de la historia real, que ahora voy a ello, más que historia real, pues eso, el mundo de la Fórmula 1 real, ¿no? que comentaré ahora, pues os contaré un poco también otra diferencia con respecto al final. Pero aún no estamos en el final. Bueno, eso, entonces ahí hay una gran diferencia. Otra de las diferencias, por ejemplo, es que hay un punto en el cual pues se enemistan, un poco, no se enemistan, pero Lauda quiere no correr en una pista, en Nürburgring, que es como la pista más terrorífica, ¿no? El cementerio, lo llaman The Graveyard, en versión original por lo menos, no sé cómo se dobló. Y claro, dices tú, bueno, pues nadie quiere correr, no, todos quieren correr, Hunt quiere correr, pero Lauda es el único que no. Bueno, pues en aquellos tiempos la verdad es que la mayor parte de la gente no estaba de acuerdo con correr aquella carrera. Luego, por ejemplo, The Graveyard es una cosa inventada, o sea, yo esto sí que me molesta, porque Howard
¿Cómo que lo llaman The Graveyard? Lo llaman el cementerio, es como... Nadie lo ha llamado así nunca. O sea, no se llama así. No sé si sois futboleros. En mi caso, yo por lo menos tengo mucha cultura futbolística y, por ejemplo, mañana imagínate que me voy a Old Trafford, ¿vale? A ver un Manchester United-Manchester City, por decir algo. ¿Por qué digo esto en concreto? Pues porque el Teatro de los Sueños es como se conoce al campo del Manchester United, el Teatro de los Sueños. Se le ha conocido así toda la vida, siempre. Bueno, no sé si toda la vida, en los prehistóricos no creo, pero ¿por qué yo hago una peli de Manchester United, por ejemplo, mañana, y digo, bueno, vamos al campo del Manchester United, y pongo un reportero delante presentando un partido muy épico, y dice, estamos aquí delante de la Caja de la Verdad, el lugar en el que se... ¿Cómo que la Caja de la Verdad? No se llama la Caja de la Verdad, se llama el Teatro de los Sueños, ¿no? O sea, me parece un poco absurdo cuando hay este tipo de cambios. No, es que queda mejor el cementerio. Vamos a ver. De hecho, según Jackie Stewart, todos los grandes campeones de aquella época, la pista se conocía como The Green Hell, el infierno verde, porque pues había muchos arbolitos y era muy complicada. Pero bueno, no el cementerio. En fin, me estoy como calentando mucho en esta tontería, pero es una absurdez. Pero es que no entiendo cuando hay este tipo de licencias que es como absurdo. O sea, no sé, nadie lo conoce así. Bueno, en fin, da igual, es una tontería. Pero vamos, que hay pequeñas diferencias que desde luego pues no tienen mucho sentido, ¿no? Una de las diferencias que os comentaba, y no os preocupéis porque obviamente no voy a poner ninguna imagen gráfica ni nada por el estilo, de muertes ni nada, pero como ya sabéis, esto se dice al principio, cada temporada de Fórmula 1 en aquellos tiempos pues raro era que no muriese al menos un piloto o incluso dos. Los pilotos se mataban y normalmente cuando tenían un accidente era en circunstancias terribles. O se abrasaban en las llamas o se metían un golpe que los mataba y los dejaba hecho trizas, ¿no? O sea, era una cosa absolutamente demencial. Hemos vivido accidentes que hubiesen matado a pilotos, pero que gracias a la seguridad, especialmente desde el accidente de Ayrton Senna y luego de Jules Bianchi, por lo menos con el halo, etcétera, han salvado la vida de muchos. Podríamos estar hablando de muchos pilotos que han muerto. O sea, si las ruedas no se quedasen en el 90 y tantos % de casos o más en el coche, probablemente Kimi Raikkonen hubiese muerto en 2005, no lo sé. Pero está claro que Robert Kubica hubiese muerto en 2007. Está claro que Mark Webber hubiese muerto en 2010. Bueno, no sé, hubiese salido disparado, pero por Dios, Fernando Alonso en 2016 en Australia. Eso fue una barbaridad. ¿Qué podemos decir del caso de Lewis Hamilton en Italia, en Monza 2021? Charles Leclerc, Spa 2018. Bueno, y por supuesto, el macroaccidente, este sí que es, en vez de macro review, macroaccidente de Romain Grosjean en 2020, que aquello fue una cosa absolutamente inexplicable. Y tantos otros accidentes que hubiesen sido mortales en los años 70, o antes o después, pero sobre todo en los 70, ¿no? Bueno, o antes, insisto, porque claro, era una barbaridad, ¿no? Y es que eran coches que iban, bueno, era terrible, ¿no? Entonces hay un accidente al principio de la película, no te dicen la temporada, pero tú calculas que es 73, 74, 75, porque es anteriormente a la temporada 76, que es cuando se desarrolla la gran parte de la peli, y que no terminas de entender bien. Es un accidente de un Tyrrell y luego te dicen que el equipo Tyrrell se ha marchado del Gran Premio, o sea que ha abandonado la prueba, ¿no? Y evidentemente pues dices, claro, pues porque se ha matado un piloto. Entonces tú vas a investigar y si investigas un poco más y más te das cuenta de que no es un accidente, de que son dos unidos, ¿no? Y todo lo que voy a contar es un poco desastroso, la verdad. François Sibert, que es el que yo siempre pensé que era este piloto, se mató en este circuito en el año 73. Se mató de una manera terrible. Tuvo un accidente tan descomunal que acabó muy mal. Su cuerpo acabó en distintos sitios. Entonces eso es muy trágico porque Sibert era un piloto que probablemente hubiese sido campeón en el futuro. Era un piloto muy prometedor y, hombre, pues eso, tenía todas las papeletas de convertirse en un grande de la Fórmula 1, pero se mató. Entonces, bueno, este es el accidente. Sin embargo, resulta que otro piloto menos conocido, que acababa de debutar hacía nada, Helmut Koenig, austriaco, tuvo un accidente en la misma pista, si mal no recuerdo, un año después, y bueno, él literalmente fue decapitado por el guardarrail. Entonces, estos accidentes tan descomunales, ¿no? A mí me duele un poco que no se haya hecho referencia directa a estos tipos. Es decir, estos señores murieron jóvenes haciendo una competición automovilística como tantos otros cientos, miles de personas han muerto en las carreras, ¿no? Es lo que tiene, hay un riesgo y hay que tener máxima seguridad y siempre, aunque afee los coches y hay que implementar algo seguro, pues hay que hacerlo siempre. Además, os diré una cosa que mucha gente no sabe, pero es que la mayor parte de las cuestiones
que tenemos en nuestros coches vienen de la Fórmula 1. Es decir, la seguridad de nuestros coches son invenciones, imaginaciones al principio de ingenieros de Fórmula 1. Los ingenieros de Fórmula 1 tienen una capacidad de puntualizar la seguridad hasta un nivel tan extremo que si eso luego funciona, se pasa a los turismos, al coche convencional que tenéis vosotros. O sea, es esa la una de las grandes labores de la Fórmula 1 en materia de seguridad, ¿no? Por eso es la mayor categoría del automovilismo, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy importante que si aquí tú tienes las narices de mostrar, además, no de forma explícita obviamente, pero un post-crash, es decir, el aftermath del accidente, lo que ha sucedido después, como todo el mundo está triste, alguien ha muerto, por lo menos da el nombre. Pero aquí justo cuando van a decir el nombre, no se escucha. ¿Por qué? Pues porque en realidad esta es la amalgama de ambos accidentes. Es decir, lo que estamos viendo es el coche de Sebert y el equipo de Sebert que se retira después de su fallecimiento. Pero, como podemos observar, bueno, no se ve muy bien, pero el cuerpo es de Koenig, porque pues, no tiene cabeza y evidentemente no está reventado el cuerpo. Entonces, digamos que lo que estamos viendo es el accidente, porque además ha pasado por debajo del guardarraíl, de Koenig, no de Sebert. Entonces, bueno, pues son dos casos distintos que han juntado porque sucedieron un año tras otro. Pues a mí me hubiese gustado, ni mucho menos ver esto, que ya bastante tenemos con Lauda, pero sí por lo menos que mencionaran o que hubiese algún tipo de homenaje al piloto fallecido. Si nos podemos homenajear a pilotos fallecidos, pues imagínate, no acabamos, ¿no? O sea, es que unos años después, literalmente 2 temporadas después de la situación que vivió Lauda, sucedió Ronnie Peterson. Todos conocemos a Ronnie Peterson, sabemos lo que sucedió con él. Otro de los grandes casi campeones que no pudieron llegar a un título, que lo hubiese conseguido de sobra porque era un fenómeno. Tenemos el caso 4 años después de Gilles Villeneuve, otro extraordinario piloto que hubiese sido campeón porque era de los mejores de su generación, que salió despedido del coche. Este es un caso especialmente triste porque además su hijo 15 años después fue campeón del mundo, siendo peor piloto que su padre, pero bueno, pues lo logró. Y lo más triste de todo seguramente es que Didier Pironi, otro gran campeón, se retiró de la Fórmula 1 después del accidente de Villeneuve. Era su compañero y estaban muy picados en Ferrari. Eso sí sería una película, pero trágica, obviamente, porque estaban tan picados que se llevaron a un límite en el cual se mató Villeneuve y Pironi no pudo seguir y se quedó sin título mundial por nada, por poco, por no querer seguir, si no hubiese sido campeón. Y lo ganó Keke Rosberg, que solo ganó una carrera en aquel año 82. O sea, una historia muy triste, la verdad. Nunca pudo volver y además lo más triste es que luego Pironi regresó a las pistas y se mató en un accidente, en unas pruebas. O sea, que imaginaos ya la catacumba. Lo peor de todo es que, todavía peor, es que la viuda de Gilles estaba embarazada. Y bueno, pues tuvo un hijo y lo llamó Didier. Uno lo llamó Gilles, como su marido difunto, y otro Didier como el compañero Pironi. Bueno, una historia muy triste, la verdad. Entonces ha habido historias muy tristes, al igual que muy felices, ¿no? Estamos aquí en el capítulo de tristezas, y yo creo que este tipo de accidentes, en el caso de Sebert o Koenig, sobre todo porque Sebert al final era un piloto muy prometedor y muy conocido en aquellos tiempos, pues hubiese sido bueno ilustrarlo, no gráficamente, insisto, de una manera pues con nombre y apellido. Pero bueno, aquí se pasa muy de puntillas y no se toca el tema, pues ya está. Pero vemos el accidente y el pequeño trauma posterior de estos dos pilotos en uno, ¿no? Pues otra ficción, pero bueno, una licencia. Pero luego quizá tenemos algo que me perdonen las personas que fallecieron, pues tiene aún más peso histórico en la Fórmula 1, que es la supervivencia de Niki Lauda. Niki Lauda, como ya sabéis todos, en Nürburgring, precisamente en aquella carrera, tuvo un accidente descomunal y se quemó. Este tuvo la suerte de que, aunque se quemó vivo, pudo salir y, después de perderse 2 carreras únicamente, volvió a las pistas para terminar muy bien posicionado, no sé si cuarto o quinto en su vuelta, y pelear el título hasta el final. Es una de las animaladas más descomunales que se han visto jamás, porque bueno, pues todos le vimos gravemente afectado, pero bueno, yo no estaba, pero me acuerdo, o sea, yo no estaba vivo, pero esto se conoce de sobra, y aún así pudo luchar hasta el final, ¿no? Lo que no compitió, pues lo ganó Hunt y ahí le recortó puntos. Hubo un punto en el cual Lauda tenía el campeonato, o sea, Lauda hubiese sido claramente tricampeón consecutivo, que es algo muy difícil. 75 lo ganó, 77 lo ganó, 76 lo hubiese ganado de no ser por su accidente. Pero es que literal estuvo
muy diferenciado con Hunt. O sea, la diferencia fue muy amplia. En aquellos tiempos los los ganadores de cada carrera se llevaban 9 puntos. No es como ahora, que son 25. Entonces la diferencia era muy amplia realmente. Sin embargo, claro, cuando tu rival casi se mata y se queda desfigurado, pues es fácil recortarle puntos, ¿no? No lo digo como algo despectivo para Hunt. O sea, yo también hubiese hecho lo mismo. Que decir, pues si alguien no está, pues sigues, ¿no? O sea, es que ¿qué vas a hacer? No te puedes retirar porque... No, pero es que además el tío volvió y peleó hasta el final. Y eso también tiene gran mérito por parte de Lauda, que sin duda es una de las historias, yo creo, más cinematográficas, y por eso se adaptó esta cuestión, ¿no? Una de las cosas que también me molestan especialmente, por lo menos como periodista, me tocan mucho las pelotas, es que hay una escena en la cual James Hunt le pega fuertemente, casi una paliza, a un reportero que le pregunta, estúpidamente por otra parte, a Lauda por parte de con respecto a su desfiguración, ¿no? Es decir, claramente tiene graves quemaduras, entonces, pues, ¿qué va a pasar con tu mujer? ¿Te va a dejar? Hombre, a ver, como periodista tienes el derecho a hacer la pregunta que quieras, creo yo, no te pueden censurar, pero eso no debería preguntarse a una persona que acaba de sufrir una desfiguración en la cara. O sea, vamos, yo, sinceramente, a lo mejor también pegaba a ese señor, pero claro, es que James Hunt nunca pegó a este reportero, es una invención también cinematográfica, que al final lo que intenta es mostrarte que Hunt respeta a Lauda y que aún le respeta más después de esto, y que si alguien se mete con él o con su aspecto tiene que ser él mismo, porque si alguien más se mete como que lo va a pegar, ¿no? Como que es el chico fuerte del instituto, del colegio, pero que de alguna manera protege al débil, ¿no? Y el débil en realidad tiene muy malas pulgas y es muy bueno, entonces no necesita que nadie le protejan. Pero es que es evidente que aquí esta paliza casi pues no sucedió y es absurdo. Y bueno, ya se ha dicho, el propio Lauda lo dijo, que Hunt nunca hubiese hecho esto, ¿no? Bueno, pues en fin, es otra diferencia. También dan importancia en la película a las esposas de ambos personajes, pero yo creo que al final son personajes ahí sí más secundarios. Es interesante para el progreso de la trama, para el progreso de ambos personajes, pero tampoco creo que... En el caso de Lauda sobre todo, pero también Hunt tiene ahí, bueno, pues un poco una vida personal muy compleja, etcétera, ¿no? Y llegamos por fin al desenlace, con tan poca diferencia como una resolución en el último instante, demasiada lluvia, terribles circunstancias climatológicas que hacen que Lauda se retire por seguridad y Hunt, spoilers, pero bueno, es una historia real, gane el título de campeón del mundo de Fórmula 1 de 1976 en las últimas vueltas, en la última vuelta quizá del campeonato. Digo quizá porque en la carrera en realidad no queda muy claro cuándo les adelanta, si sí, si no, porque hubo ahí un problema con el panel y no se sabe si se... Pero al final lo logró, fue tercero y campeonó, con una diferencia muy pequeña, ¿no? Bueno, es lo que pasó. ¿Cuál de los dos fue más grande? Si James Hunt o Niki Lauda. Aquí ya os voy a hablar de Fórmula 1 un buen rato. Permitidme, que soy el abuelo cebolleta y quiero hacerlo. Las cifras están ahí, pero también el rendimiento es apabullante. No creo que James Hunt fuese un one season wonder de estos que dices, bueno, pues tuvo un buen año y se acabó. No, pero sí es verdad que si tú haces un ranking de todos los grandes campeones, de todos, no grandes ni pequeños, de todos los campeones del mundo de Fórmula 1, pues te van a salir los típicos campeones que consiguieron muchos títulos, que dominaron, también pilotos que aunque no ganaron tanto, tuvieron muy buenas estadísticas y sin duda son de los mejores de todos los tiempos, y nadie lo discute, salvo los locos, pero luego están todos esos pilotos que solo tienen un título. Y yo creo que si comparamos pilotos que tienen un título, como por ejemplo el caso de James Hunt, con algunos que ni siquiera lo lograron, como Ronnie Peterson o Gilles Villeneuve, anteriormente citados, pues yo creo que puede haber perfectamente un favoritismo hacia estos otros, porque quizá demostraron más en su carrera deportiva que James Hunt, aunque lo ganó. Yo creo que de los campeones, Hunt no es de los peores, porque no hay ningún mal campeón, pero es evidente que está en una categoría inferior, que dice, sí, es campeón del mundo, pero bueno, ganó un título, su rival tuvo una gravísima lesión que casi lo mata, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvieron que juntarse muchas circunstancias y luego no pudo replicar ese éxito, no lo pudo hacer nunca, o sea, su éxito duró aquella temporada, ¿no? Eso también, no es que le reste mérito, parece que le estoy quitando mérito a James Hunt, no creo, yo creo que de verdad, si ganas un campeón de Fórmula 1, nadie te puede quitar mérito, aunque tengas un coche 50 segundos más rápido que los demás, es que eres el campeón, punto. Entonces yo creo que no se le puede quitar mérito, pero sí que en la escala, que no existe, pero bueno, de méritos, pues queda un poco por la zona baja, ¿no? Luego, un año después de esto, el campeón fue Lauda, que logró su segundo título.
¿qué podemos decir? Y luego llegaron años un poquito más extraños, campeones más sueltos, por ejemplo Mario Andretti, Jody Scheckter, Alan Jones, Nelson Piquet, que luego ganó otros 2 títulos. Se fueron sucediendo diferentes campeones, ¿no? Luego Lauda se retiró, y lo más interesante es que hizo lo que hacen muchos que se retiran en las grandes estrellas, ¿no? Dijo, voy a conseguir un tercer título, voy a volver y ganar el tercer título porque yo puedo hacerlo, ¿no? Y llegó y tuvo de compañero a un francés jovencito, inexperto, llamado Alain Prost. Alain Prost ganó 4 títulos y se convirtió en uno de los mejores de la historia. Su rivalidad con Ayrton Senna, pues qué podemos decir de ella, absolutamente increíble, etc. Pero después de estos años en los que hubo un campeón suelto, ¿no? Insisto, después de Lauda, Hunt, Lauda, bueno, es que claro, antes había habido una rivalidad muy fuerte entre los que para mí son, junto a Lauda, los 3 mejores de los años 70, o sea, 2 más él, Lauda, Stewart y Fittipaldi. Y yo creo que si hacemos un ranking de aquella época, el primero seguramente debería ser Jackie Stewart. Pero habría mucha lucha entre Jackie Stewart y Niki Lauda, ambos 3 títulos, ambos 25 y 27 carreras ganadas, creo. Esto ya nada significa, porque ahora, pues es que antes había, ¿cuánto? 13 carreras al año, 10, 15, depende. Ahora hay 20 y tantas, ¿no? O sea, evidentemente ahora es mucho más fácil hacer números, muchísimo más fácil. Tiene menos mérito, eso es así. Estas eran pues cifras descomunales. De hecho, 25, 27 victorias era lo máximo que se había conseguido jamás. Ahí está Hamilton con 100, no sé cuánto. Es que claro, es que es una cosa, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. El piloto británico se retiró por aquel accidente descomunal que sucedió con Sebert. Y esto hubiese estado bien verlo en la película, ¿no? Como el gran campeón, la gran estrella histórica de la Fórmula 1 se retira, abandona la Fórmula 1 y no quiere volver después de aquel brutal accidente, ¿no? Y después de su retiro llegó Fittipaldi en el 74, ¿no? Parezco Sebastián Vettel, que se sabe ahí todos los campeones, pero es que soy parecido. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en el 75 llega Lauda, luego Hunt, luego Lauda, y después están estos años de transición con Andretti, con Scheckter, con Jones, con Piquet y con Rosberg, padre. Y luego otra vez Piquet. ¿Pero qué pasa en el 84? La lucha entre Lauda y Prost. Y aquí las tornas se cambiaron y Lauda logró un tercer campeonato por medio punto. En el 85, que yo creo que se debería haber retirado porque hubiese quedado en la cima, ¿no? O sea, encima casi eres campeón, luego casi te matas, casi ganas y al año siguiente eres campeón. Luego te retiras, vuelves y eres campeón. O sea, ya no hay nadie que te gane, o sea, es increíble. Pero al año siguiente, en el 85, Prost lo destrozó. O sea, le dominó de forma clara, ya estaba fuera de forma y poco a poco pues empezó a acercarse al retiro y ahí cambió la época hacia la época de Prost y de Senna. Ahí con un coletazo de Piquet y con, bueno, por supuesto, Nigel Mansell, que siempre estaba ahí, ¡ay, que llego! Y no llegaba y al final lo logró, ¿no? Entonces, bueno, es la historia de la Fórmula 1, es lo que tiene. No puedes valorar quién era mejor o peor, pero yo creo que Lauda hizo méritos para ser considerado top 10 de la historia, ¿no? Habría que discutirlo mucho, porque en los años 50 estuvo Fangio, en los 60 estuvo Clark, en los 70 Stewart y el propio Lauda, Fittipaldi quizá también. En la cultura popular se sigue diciendo lo de vas como un Fittipaldi. Y luego en los 80 y en los 90, ya digo, pues el cuarteto que acabo de citar, ¿no? Piquet, Prost, Senna y Mansell, y luego ya, bueno, Häkkinen quizá, pero especialmente Michael Schumacher, y luego ya Fernando Alonso, Sebastián Vettel y Lewis Hamilton, ¿no? Bueno, hay quienes, yo por ejemplo, pues a Vettel aquí no le llegaría a meter, pero hay otros que seguro que son muy vettelistas y pues consideran que no sé quién está sobrevalorado, infravalorado. Bueno, ahí ya es muy difícil. Pero yo creo que este selecto club, que son como los supercampeones, ¿no? Pues tiene a Lauda, por supuesto, en uno de los asientos más importantes, ¿no? Sin ser para mí un top 3 ni top 5 de la historia, creo que lo que hizo fue absolutamente increíble. Y este final es muy interesante porque fue él quien decidió retirarse de la carrera. Dijo, bueno, no me quiero matar, que casi me mato. Después de este gran esfuerzo, decido parar, renuncio, confío que no pierda el título. Y lo perdió, porque Hunt adelantó 2 puestos y ganó. Luego también me encantan los pilotos, se les da demasiada poca importancia. O sea, vemos a Scheckter en el coche, o sea, se les ve en algunos puntos y evidentemente pues se ve sus monoplazas, que es el Tyrrell de 6 ruedas, pero al final el único que realmente estamos viendo es Clay Regazzoni, que es el compañero de Niki Lauda, ¿no? Y la verdad es que pues me encanta verle, o sea, es genial este piloto suizo, que también falleció en un accidente en esta ocasión. No, esto le pasa mucho a los pilotos de Fórmula 1
por lo menos de aquellos tiempos, que cuando conseguían llegar al final de su carrera y sobrevivían, yo creo que se pensaban, decían, bueno, esto ya nada puede matarme. Y o se mataban en un accidente de avión o en un accidente de coche, era después de su retiro, ¿no? Porque Regazzoni ya tenía sus años. Pero sí se mató. Pero bueno, también fue un gran piloto, obviamente no un super clase, ¿no? Pero bueno, tuvo un nivel importante, acabó en el podio del año en varias ocasiones, un buen piloto, sin duda. Entonces, bueno, pues eso, Lauda le dominó, sin duda, pero bueno, cuando Lauda empezó fue dominado por el propio Regazzoni, ¿no? Fue dominado por Peterson, por ejemplo. Quiero decir que también hay pilotos que llegan pronto y todavía tienen un rival muy duro, otros que, como pues el propio Lauda con Prost al final, pues no significa que Prost fuese mejor que él, que quizás sí o no, no lo sé, pero es que ya Lauda llegaba muy veterano y ya había perdido la chispa que Prost estaba empezando a tener y era un momento lúcido para él, ¿no? Entonces, claro, pues así, pues eso, más difícil. Pero bueno, me gusta mucho el final de la película, especialmente pues, la conversación que tienen en el hangar, me parece una pasada descomunal y, bueno, inolvidable completamente. Aunque es verdad que en teoría esto no sucedió, parece ser que Lauda... Esto es que es también un poco mentiroso, pero bueno. Por cierto, también se menciona a Jacky Ickx en la película, en Jacky Ickx, que es quizá también de los mejores pilotos que nunca lograron ganar un campeonato del mundo. Un extraordinario piloto en todos los sentidos, porque por ejemplo ganó 6 veces en Le Mans, que es una barbaridad descomunal, pero en Fórmula 1 nunca consiguió ser campeón del mundo, nunca lo consiguió. Y James Hunt dice, no, yo soy mucho más rápido que Jacky y tal, y queda como que Jacky Ickx era un matao, hombre, no era, pues eso, Michael Schumacher, ni Ayrton Senna después de él, ¿no? No era un super clase, pero era un muy buen piloto de Fórmula 1 que no ganó el título, pero bueno, tampoco James Hunt sí lo ganó, pero yo creo que si los ponemos cara a cara, pues a lo mejor habría discusión, ¿eh? Así que tampoco nos pasemos con Jacky Ickx, hombre, que parece que le tenemos ahí humillado en la película, no es el caso, por favor. Pero bueno, volviendo al final, que el caso es que al final de la película, al final de la cinta, nos muestran a un Hunt retirado, pasota, que se dio a la bebida, que disfrutaba de la vida hasta el último día y que sufrió un infarto y murió joven, siendo comentarista. Un comentarista con cierto veneno, un comentarista particular y muy chulo, ¿no? Junto al inolvidable e histórico Murray Walker. Pues bueno, James Hunt tuvo un tiempo, su presencia junto a él, para comentarlas, para narrarlas, y era muy bueno. Era un tipo ingenioso, un poquito, eso, ¿no? Un poquito políticamente incorrecto, pero bueno, es lo que era James Hunt, a fin de cuentas. Pero en teoría, la realidad es que James Hunt fue alcohólico. Si murió con 40 y tantos años es porque le dio un infarto porque era un alcohólico. Y de hecho le tuvo que, no sé si le llegó a pedir dinero, pero por lo menos Lauda se lo dio para que rehiciese su vida. O sea que lo que Lauda dice de que respetó, envidió a Hunt y que lo vivió todo hasta el final, en el fondo es sí, pero Hunt no acabó muy bien. Hunt acabó bastante mal, de hecho. Y da un poco de pena. Pero es lo que decidió. Bueno, no sé si una vez que ya caes en ese tipo de enfermedades no puedes decidir más, claro, es evidente. Pero bueno, él quiso tener esa vida arriesgada y hubo un punto que no pudo volver atrás y falleció joven. El caso de Lauda es distinto, él vivió bastantes años y ya murió en 2019, siendo uno de los especialistas, por así decirlo, uno de los asesores más prestigiosos de Mercedes, ¿no? Que nada tiene que ver con su carrera deportiva, porque él estuvo en Ferrari, luego más tarde en McLaren, en otros equipos, pero bueno, cuando Mercedes montó lo que montó y empezó a dominar de forma horriblemente aburrida durante tantos años, pues Lauda fue uno de sus asesores, como lo queráis llamar, pero vamos, que ahí estuvo hasta el final y pues lamentablemente falleció por complicaciones en su estado de salud. Pues no era muy mayor, pero evidentemente pues bastante vivió teniendo en cuenta lo que le pasó en su juventud. Un gran piloto, también políticamente incorrecto, mucho más callado y trabajador, pero también lengua viperina y en muchas ocasiones lleno de comentarios absurdos y estúpidos, porque el tipo no era Helmut Marko, pero vamos, también tenía la lengua pues eso, un poco suelta. Pero bueno, es de estos señores que dicen, bueno, yo aquí digo lo que me da la gana, aquí mando yo porque soy una leyenda, ¿no? Pues bueno, pues en el fondo les tienes que dejar, ¿no? A Lauda, a Marko no. Qué pesado es, en serio. Pero bueno, eso, lo dicho, que creo que es una muy buena película, que me he enrollado aquí, como ya dije, a hablar de otros asuntos, pero creo que es importante. Un final épico, gran película, me encanta, es de mis películas favoritas, la podría ver muy a menudo, ya tiene 10 años, que me duele en el corazón, pero me acuerdo que se estrenó en septiembre de 2013, y lo dicho, creo que merecía una macro review, espero que os haya gustado, y no me puedo ir de aquí
sin darle una calificación. Ya os podéis imaginar. Rush se lleva una A+. Chicas, chicos, muchas gracias como siempre por ver el vídeo. En este caso la macro review pues es una macro review. Os pido importancia en vuestra visualización, o sea que si os ha gustado, os gustan las macro reviews, pues podéis dejar algún comentario, un like, compartirla, porque aquí me extiendo y doy lo mejor de mí para vosotros. Por lo tanto, espero que las macro reviews tengan un éxito. Depende de cómo funcionen las macro reviews este año, decidiré si hacerlas o no hacerlas el próximo, porque me llevan muchísimo más tiempo de lo normal, tanto en investigación como en grabación como en edición, y por tanto espero que tengan un poquito más de relevancia. Dicho lo cual, espero que os haya gustado mucho esta. La siguiente, pues es una película muy especial de la que tengo muchas ganas de hablar, ahí lo dejo, así que espero que os guste también. Y lo dicho, espero que estéis muy bien y que si os ha gustado el vídeo lo dejéis saber porque es muy importante, ¿de acuerdo? Muchas gracias como siempre por ver el vídeo y en un par de días tendremos más por aquí. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao.